la Escuela Superior de Guerra pues hace presencia por medio de la maestría en Estrategia y Geopolítica, inicialmente para presentar nuestro libro titulado Relaciones entre Colombia y Corea del Sur, un análisis de la política exterior colombiana como estrategia de la geopolítica en el Asia-Pacífico. Es de resaltar que este libro es un producto de investigación académica realizada por los docentes e investigadores del programa. De igual forma, este proyecto nos permitió profundizar en una de las líneas de investigación que viene indagando la maestría en Estrategia y Geopolítica sobre la proyección que tiene Colombia en la región Asia-Pacífico. De igual manera, es claro que la relación binacional que nació de Corea del Sur y Colombia nace posterior a la Guerra de Corea en 1950 y que hoy en día cumple ya 74 años. Y esta es una oportunidad grandísima para analizar algunos logros y algunas oportunidades que tiene Colombia con Asia y Pacífico. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la asistencia de mi coronel de la Reserva, Guillermo Rodríguez Guzmán, participante de la Guerra de Corea. Para nosotros, la Escuela Superior, es un gusto tenerlo hoy invitado acá en nuestra tertulia y en nuestro lanzamiento del libro. Y por eso, mi coronel, queremos que el día de hoy nos cuente alguna de sus vivencias y lo vivido por usted durante 1952 en la permanencia en Corea del Sur como miembro del Ejército Nacional y como oficial del Arma de Infantería en la Guerra de Corea, mi coronel. Mi coronel, a nosotros nos gustaría el día de hoy que nos contara un poco ya de su vivencia en Corea, cómo inicia el proceso, cómo inicia aquí el proceso en Colombia para proceder a Corea como miembro del Ejército Nacional y como miembro del Batallón Colombia. ¿Fue un proceso voluntario o es obligatorio? ¿Cómo fue el proceso suyo, mi coronel? A ver, yo cuando vino la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur el 25 de junio de 1950, yo llevaba año y medio egresado de la escuela militar y pertenecía al batallón Guardia Presidencial. Allá supimos que se iba a hacer una solicitud de quienes querían ir a Corea y yo me ofrecí primero, y con otros dos compañeros nos ofrecimos. Y así fue como Colombia y después aceptó la invitación de las Naciones Unidas para participar apoyando a Corea del Sur para mantener la democracia y luchar contra Corea del Norte. En ese momento China no había participado, únicamente estaba era Corea del Norte. Primero Colombia ofreció una fragata y esa fragata fue aceptada su participación y salió, que fue la fragata Padilla, el 1 de noviembre de 1951 con destino a San Diego, Estados Unidos, para ser equipada para participar en la contienda. Colombia demoró en ofrecer el batallón, aunque había indicios de que quería hacerlo. Y al fin, en noviembre, el 14 de noviembre de 1951 ofreció el batallón. Ese ofrecimiento tenía que ir a las Naciones Unidas y luego el ejército americano dar el visto bueno. El ejército americano dio el visto bueno, fue la última unidad extranjera que participó en la guerra de Corea. ¿Y por qué el ejército americano tenía que dar el visto bueno? Porque todas las tropas que iban tenían que participar bajo el comando de los americanos, de acuerdo a estipulaciones de las Naciones Unidas. Una de las cuestiones que se tuvo en cuenta para aceptar a Colombia rápidamente es que era el único país latinoamericano que había sido tropas y que hacía escasamente 2 años y medio y se había hecho Colombia la Conferencia Panamericana, cuando época en el FASTA del 9 de abril, y Colombia de todos modos salió adelante con esa Conferencia Panamericana. Entonces Estados Unidos quería mantener esa relación pues, de Colombia con Estados Unidos. Y eso fue hasta el general MacArthur, que era el comandante de las tropas americanas, que dio el visto bueno, y así se aceptó el batallón. Para crear el batallón, que se creó en
oficialmente por un decreto, el decreto 3927 de noviembre, fue que el batallón que tenía que ir era totalmente diferente en su organización a los batallones que existían en Colombia. Entonces tocó hacer un decreto especial para la tabla de organización equipo, o sea, TOE, de respecto al batallón Colombia. El batallón principió a organizarse en principios de enero del 51 en la Escuela de Infantería. Fue una organización un poquito difícil por muchas circunstancias, de orden de entrenamiento, de cuestiones, digamos, jurídicas. ¿Por qué? Porque había soldados que querían ir, pero entonces los cogían de ese cuartelamiento cuando estuvieran allá, entonces el problema jurídico. Entonces se pidieron voluntarios, oficiales, suboficiales, soldados, y luego vino la preparación, entrenamiento del examen médico, mucha gente no pasó, otros de golpe no quisieron ir, entonces se abrió el campo para que fueran reservistas. Entonces buena parte de la personal que fue al batallón fueron reservistas, en lo que respecta a soldados. El entrenamiento era muy difícil porque no había, eran más o menos alrededor de 1000 hombres, que no había dónde alojarlos, problemas para la alimentación, problemas, las armas que se iban a usar allá no estaban en Colombia tampoco, los sitios de entrenamiento. Pero al fin se logró organizar el batallón, y el batallón salió de Bogotá hacia Buenaventura y se embarcó el 21 de mayo de 1951 el buque americano de transporte de tropas Aika Invictus, y salió de Buenaventura para Hawái, de Hawái siguió para Corea y llegó y desembarcó el 16 de junio de 1951 en Pusan. Pasó durante 6 semanas a un entrenamiento muy intenso, a un centro que tenían los americanos, y después el batallón se incorporó al regimiento 21 de la división 24 y siguió operando bajo órdenes del ejército americano y participó en varias líneas de combate, en operaciones, la línea Kansas, la línea Wisconsin, en operaciones que fue la captura de Kunson en Corea del Norte, que era un centro vital de comunicaciones, y a principios del año 52, por regresar a la división 24, perdón, me equivoqué antes, el regimiento 21 de la división 24, la división 24 regresó de Corea para Japón, y entonces el batallón se anexó al regimiento 31 llamado Osos Polares y a la séptima división. Durante el año 1952 estuvo más que todo en el área de Cungua, participó en todas las operaciones que tuvo o que la asignaron con muy buenos resultados. En ese momento la guerra en sí en grandes ofensivas se había suspendido porque estaban en conversaciones para a ver si lograba llegar a algún armisticio. Entonces la guerra se volvió sumamente intensa en lo que era combate de patrullas, ocupaciones de puntos claves del terreno, vías de comunicación, para que si se llegaba a firmar el armisticio, cada uno de los contendientes tuviera una superioridad en posición territorial. Después, el año 53, el batallón siguió participando y especialmente tuvo la Operación Bárbara el 10 de marzo de 1953, donde tuvo un reconocimiento por fuerza de la compañía C, exitoso en sí porque se tomó el objetivo, pero muy costoso en tropas. Tuvimos el 64% de la compañía que actuó, resultó
dada baja o herida o algunos prisioneros. Después vino la ocupación del sector de Old Baldy, que era un punto clave, conocido como el Viejo Carbo. Ahí el batallón, el 23 de marzo, cuando estaba haciendo un relevo de la compañía B, que era la que estaba más adelantada por la compañía C, se hizo un relevo por orden del comando del regimiento, tal vez un poquitico apresurado, que no había necesidad de hacerlo en ese momento. El comandante del batallón no quería hacerlo, pero obedeció la orden, pues, como era lógico, y se hizo un relevo en las horas del día, y recibió el fuego enemigo. Pues no se pudo hacer el relevo como se quería. El relevo generalmente hacían eso, el relevo era de noche, después de un reconocimiento, porque eran muy peligrosos, porque quedaban prácticamente bajo el fuego y la observación del enemigo. Y luego por la noche, tipo 9 de la noche, los chinos hicieron 2 ataques, uno a la compañía A del Batallón Colombia y del Cerro Daily. El pelotón que estaba ahí lo sacaron. Ese pelotón tuvo 34 muertos, solamente 11 quedaron vivos. Y luego atacó Port Shop, donde estaba una unidad americana. Entonces prácticamente no había reservas, porque las posiciones eran muy anchas y no había profundidad. Entonces, todo eso, esos ataques eran de ataques de distracción, prácticamente. Y ya posteriormente, tipo 10, 11 de la noche, vino el ataque intenso para ocupar Old Baldy. La tropa colombiana, pues, estaba en esa época, se estaba terminando el invierno, pero todavía el equipo era muy grande, porque era equipo de invierno. Iba por zanjas de arrastre que tienen unos 60, 80 de profundidad, angostas, muy difíciles para recorrer. Y como les digo antes, fue en pleno relevo, donde todavía no estaban las tropas que entraban no estaban posicionadas, y las que salían estaban bien distraídas. En todo caso, se combatió durante toda la noche, y hasta que el día siguiente el batallón tuvo que salir de ahí. Y fue tan intenso el fuego, también contra los chinos y la resistencia del batallón, que ese cerro quedó como tierra de nadie, pues no quedó ni de Colombia ni de China. Ahí tuvimos numerosas bajas. El batallón tuvo 91 muertos, 93 heridos y 33 desaparecidos. El batallón entró en organización, se organizó con una compañía menos y salió, y a los 2 días volvió otra vez a la línea, y así sucesivamente hasta que llegó el armisticio del 27 de julio de 1953. Ahora yo quiero hacer énfasis en esto. El batallón tuvo, durante su estadía allá, 16 grupos que llamaban grupos de reemplazos. No obedecían a ninguna organización, sino el personal que se mandaba a reemplazar a los muertos, a los heridos, o al personal que ya había cumplido su tiempo allá y regresaba a Colombia. De esos 16 grupos de reemplazos, 10 alcanzamos a combatir. En total, 3.086 hombres combatimos. Y después llegaron 1.226 que ocuparon la línea como una línea defensiva, hasta que el batallón regresó a Colombia. En total fuimos 4.314 hombres. 32. No, mi coronel, agradecerle esa memoria prodigiosa que detalla eventos simples pero de gran profundidad en ese desempeño que estuvo usted en la Guerra de Corea y por supuesto del Ejército de Colombia y de las fuerzas militares en ese escenario de Corea del Norte versus Corea del Sur.
y todo lo que usted ha mencionado son referentes para uno profundizar en un desarrollo de investigación del desarrollo de la guerra de Corea. Muchas gracias por su aporte, mi coronel. Mi coronel, la verdad, darle gracias a Dios, darnos la oportunidad de compartir una mesa con usted en este ambiente académico en la Feria del Libro. Más de 70 años de la guerra de Corea y 60 años se cumplieron el año pasado en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Corea. Yo le comentaba a usted en la semana anterior la ventaja de tener una historia viviente, lo que es mi coronel, lo que nos pueda plantear a los oficiales activos o retirados en todo este ejercicio y en la construcción de esos documentos que hemos presentado por parte de la Escuela de Guerra. Simplemente darle gracias a Dios de tener la oportunidad de estar sentado con usted hoy aquí en esta mesa, mi coronel, porque realmente pues, uno es consciente de todas las cosas que pasan y hoy poder escuchar de primera mano toda su visión de un coronel subteniente, porque todo lo que mi coronel se acuerda era de cuando hace muchos años, de oficial, de comandante de un pelotón, de sacar adelante esa construcción de memoria histórica de Colombia en Corea. Y continuando con este espacio académico, es claro que la guerra de Corea no puede, o puede parecer lejana para muchos, pero para nosotros los colombianos no puede parecer lejana, y mucho menos por la participación de nuestro batallón Colombia ya en la guerra de Corea. Continuando ya con este espacio académico, en mi coronel Moreno, mi capitán Héctor Mauricio Ruiz, y enlazando un poco las vivencias de mi coronel con nuestro libro, producido por ustedes como docentes e investigadores de nuestra maestría en Estrategia y Geopolítica, mi capitán Héctor Mauricio Ruiz, me gustaría que de pronto nos contara un poco el capítulo que usted escribe en el libro y de pronto desde el enfoque que usted le dio a ese capítulo, mi capitán. Mi coronel, muchas gracias por darme la palabra en este escenario académico. Mi coronel, yo quiero destacar como marino la participación de las 3 fragatas en la guerra de Corea. Claro, perfectamente. La participación omití, porque por escasez de tiempo, pero los tengo vivitos en el corazón también. Yo era muy amigo porque tuve la oportunidad de antes de irnos para Corea, de tener muchos amigos en la Armada, porque cerca del batallón guardia presidencial quedaba la dirección de la Armada, que se llamaba en esa época Dirección de Marina, no Comando de Armados, sino Dirección de Marina, y los oficiales solteros de la Armada iban mucho al batallón que quedaba a cuadra y media, y éramos muy amigos. Como les decía, en el buque que yo viajé a Corea, Nike Victory, iba 120 hombres de la Armada. Entre esos, los oficiales, iba el capitán en esa época, capitán de corbeta Verón, que después fue almirante. Él iba de comandante a recibir la tono. Iba el teniente Perico, y entre los recuerdos me acuerdo el teniente Materón, de 2 hermanos castellanos, de Quijano, de Gallo Fernández, iba un capellán de apellido Hernández, y los demás eran suboficiales y marineros. Recordemos que el marinero es como si fuera un suboficial entre nosotros, porque el equivalente de soldado es el grumete. Entonces fueron unos compañeros de viaje estupendos. Después la fragata Tono había estado en la Segunda Guerra Mundial bajo otro nombre, lógicamente americano, y para entregarla a Colombia en esa época bajo una ley que había que se llamaba de préstamo y arriendo, le entregaban a los países y negociaban con el país el pago. Entonces bajo esa ley entregaron la Capitán Tono, que la recibieron en febrero del año 52. Posteriormente, en julio del año 53 se recibió la Capitán Brión, la almirante Brión, y fue el Capitán Prieto, sí, el que la recibió. En ese momento yo ya estaba ya en Japón y ya estuve presente en esa entrega. Después volvió a Corea la Capitán Tono y por último volvió el almirante Padilla otra vez. Sobre la realidad de la participación de la Marina colombiana en la guerra de Corea. Mi coronel, el artículo que yo enfoqué para la propuesta de mi coronel Moreno es la xenopolítica desde una perspectiva de análisis de relaciones de Corea y Colombia. Entonces, hago una referencia sobre la importancia de la xenopolítica, que es ver desde el mar lo que está sucediendo en tierra. Y esa introducción
hago referencia de unos antecedentes que se han sucedido entre Colombia y Corea a lo largo de la historia. Por ejemplo, con 2 presidentes coreanos han realizado 2 visitas de Estado a Corea, 3 presidentes de Colombia han visitado a Corea formalmente como visita de Estado. O sea, el primero fue el presidente Barco, después fue el presidente Santos y el presidente Duque en su último año estuvo en Corea. Durante esas relaciones ya estamos en un evento de asociación de cooperación estratégica, que es un nivel más allá de la cooperación. Pero lo más importante dentro del contexto marítimo es que ambos países tienen costas significativas en el Pacífico. Corea tiene su mar de Corea, que es al oeste, y el mar del este que los japoneses llaman el mar del Japón, y al sur de la península, que está casi frente a Japón. Y nosotros, que somos un país bioceánico pero que estamos en ese escenario del Pacífico, Corea es un referente y puente para futuro desarrollo de Colombia. Entonces yo pongo como ejemplo en el artículo la Alianza del Pacífico. Entonces la Alianza del Pacífico es un ejercicio de integración multilateral entre México, Perú, Chile y Colombia para precisamente insertarse en el Pacífico. Y como la Asociación del Pacífico de México, Perú y Chile forman parte de la PEC, ¿sí? Y la PEC son las 21 economías más grandes del Pacífico, allá, en el cual el 50% del Producto Interno Bruto está allá en ese escenario, está en la mitad de la población y es el escenario de desarrollo en el siglo XXI. Entonces yo lo que destaco desde la perspectiva de la zona política es que la Alianza del Pacífico nos va a proyectar a futuro que seamos, como dicen, miembros de la PEC y a través de la PEC desarrollar la mayor presencia en el Asia-Pacífico. De hecho, ya tenemos un tratado de libre comercio con Corea, que es uno de los eventos importantes, y tenemos, como decimos, una relación muy cercana de intercambios comerciales y de intercambios, digamos, de asistencia militar. Nos han, digamos, donado 2 fragatas coreanas que están en, como dicen, servicio en la Marina colombiana, y ha habido un intercambio, digamos, académico importante. De hecho, Corea no ha olvidado a los que participaron en la guerra de Corea y tienen, como dice, becas allá en Corea, todos los que participaron en la guerra de Corea. O sea, el que demuestre que su papá, su abuelo participó en la guerra de Corea es becado allá en cualquier universidad del Japón, y eso ha sido aprovechado por muchos oficiales de la Marina, que sus hijos se han educado en el Japón, han hecho maestrías, inclusive doctorados en el Japón. Entonces ese es el escenario del cual yo describo ese factor de cooperación entre Corea y Colombia, que inició precisamente la participación en la guerra de Corea, pero que ha seguido avanzando al escenario económico y de escenario de presencia política en ese contexto en el cual pues está Japón, está China, por supuesto Corea del Norte, y que es un escenario al presente de muy alto nivel estratégico, y lo que sucede ahí pues impacta a la realidad global y principalmente a Colombia, porque tenemos un socio estratégico en ese escenario. Eso es lo que yo, digamos, destaco en el artículo, dentro de lo que propone mi coronel como el poder blando de relaciones en el contexto de la política exterior. Gracias, mi capitán. Mi coronel Moreno, usted que se desempeñó como inicialmente editor de este libro, segundo también como docente e investigador, mi coronel, me gustaría que el día de hoy nos dé también a conocer el enfoque que le dio usted ya desde el otro ámbito, que creo que es el ámbito de la diplomacia. Hay un tema bien interesante, ¿no? Hace 3 años, la primera oficial de la Armada Nacional que sacó el primer puesto en el curso de Estado Mayor venía de una comisión de traer el buque Capitán Ton. Venía de Corea. Llegó a la escuela de guerra, asumió la maestría y fue la primera mujer que en este momento tiene la Armada Nacional con primer puesto del curso de Estado Mayor, que es graduada de la maestría. ¿Y por qué se junta todo este escenario? Porque en el segundo semestre del año 2022 la Escuela Superior de Guerra recibió una invitación de la Embajada de Corea, de la Embajada de Colombia en Corea, para construir un documento conjunto entre las 2 cancillerías, la Cancillería de la República de Corea, la Cancillería de Colombia, y fuimos invitados, fueron invitadas varias universidades del país, y en ese ejercicio duramos con mi compañera Angélica González, que seguro que va a estar escuchando este podcast,
Y con Angélica decidimos como presentar una visión de lo que tenía Colombia desde la óptica de la investigación académica exclusivamente, cuáles han sido los resultados de ir a esa cuestión de Corea. A mí el tema de la diplomacia y cómo se construían esos conceptos amplios de diplomacia y defensa, que no es únicamente el tema militar. Entonces varias cosas salieron en el escenario. Primero era el análisis político, que nos enfocaba directamente al tema de diplomacia y defensa, de diplomacia militar y las relaciones durante los 60 años que hemos tenido con Corea. Mi coronel muy amable. Mi coronel Jesús Eduardo Moreno, mi capitán Héctor Mauricio Ruiz, me gustaría que desde su perspectiva, desde el ámbito que cada uno investigó, de pronto nos den a conocer hoy cuál cree usted que podría ser un aspecto que nos quedó pendiente o que podemos seguir profundizando en el tema de las relaciones entre Corea y Colombia. Para el caso del tema naval, todavía nos falta, digamos, seguir aprovechando ese ofrecimiento que ha hecho Corea, no solamente para desarrollo tecnológico, sino desarrollo de sistemas de armas. De hecho, tenemos misiles en las fragatas con tecnología coreana y otro tipo de armas. Entonces, yo pienso que con relación a lo que es equipamiento, tecnología, es algo que debemos aprovechar. De hecho, Corea es una de las grandes potencias tecnológicas a nivel global, es una de las grandes potencias en desarrollo económico. Ahí en mi artículo cito que en la década del 60 Colombia exportaba 6 veces más que Corea. Ahora es al contrario, Corea exporta 30 veces más que Colombia. Entonces, aprender de los procesos de ese milagro coreano, ¿sí?, es interesante para aplicar en la realidad colombiana. O sea, todavía tenemos que aprender mucho de ese milagro coreano y de esa filosofía de crecimiento, no solamente de pensamiento, sino de desarrollo que han implantado los coreanos en su pueblo y esa proyección que realizan a nivel regional y a nivel continental. Todavía nos falta, digamos, aprovechar con mayor ahínco esos esfuerzos. Gracias, mi capitán, muy amable. Mi coronel Jesús Eduardo Moreno, me gustaría de pronto desde los hallazgos de su investigación o de la investigación durante el desarrollo del capítulo del libro, ¿qué análisis prospectivo podría plantear usted entre la relación entre Colombia y Corea del Sur? Digamos que, gracias, de ese aspecto es bien interesante sobre todo mirar cómo sería a futuro las relaciones políticas, en los campos de acción del Estado básicamente, pero hay dos que me parecen fundamentales. Uno, el desarrollo tecnológico. Todo lo que es el tema de investigación y desarrollo, que estamos apalancados en ese momento porque Corea es digamos que es un pilar a nivel mundial en esos de desarrollo, investigación y desarrollo. Y algo que no lo hemos colocado y es el empleo de las energías limpias. Todo el tema de la cooperación de energías renovables, todo el ejercicio de proyectos de energía limpia que se puedan copiar. Usted sabe muy bien que Corea no tiene un litro de petróleo, pero todo el desarrollo de energía lo hace mediante energías, diferentes tipos de energía que no sea el de petróleo. Mi coronel. A ver, yo tengo varios, si usted me permite. A ver, ¿qué leí yo? Sí, a uno le da cosita cuando va, después de haber visto un país en ese momento, en 1952-53, totalmente arrasado, totalmente, la palabra la inopia, ver cuando va esa maravilla de país en todo sentido, ¿sí? Hay muchas cosas que yo diría, a nosotros nos falta de golpe más disciplina, ver las cosas más a lo grande aquí. Yo me acuerdo una vez que fui a la embajada, a las oficinas de Colombia allá en Seúl, y escasamente estaba el escritorio del embajador, del agregado militar y del primer secretario, creo que era, y una secretaria coreana, 4 personas. Y en cambio, la embajada aquí en Corea, en Colombia, tenía casa propia para oficinas, hecha por modelo de ellos, con los documentos y todo. Tenía casa grandísima para el embajador, para las recepciones, gente estudiando, gente de profesores. Entonces es una cooperación, dice uno, bueno, es como ni el gato y el ratón siguen totalmente diferentes, ¿sí? La visión de ellos es mucho más, o sea, pero allá me decían, nosotros podemos ayudar mucho, después conversando, pero ustedes no son organizados para las exportaciones,
no han pensado en eso. Nosotros debemos ayudarles mucho, pero no quieren pensar en que las exportaciones, el mismo cultivo, el transporte a los puertos, todo el problema aduanero, el transporte al otro país, la distribución, todo eso no lo hace una sola persona. Tiene que ser una cosa muy organizada por grandes entidades con el apoyo del Estado, ¿sí? Y yo estaba la última vez que fui cuando fue el presidente Duque. Me acuerdo y se logró que allá hay un museo muy bueno en Seúl, hay un museo en Seúl y en Pusan. Y la partecita más chiquitica, más abandonada, que escasamente había 3 o 4 cositas, era el de Colombia, el de la Armada y el del Ejército. Y aquí hice una campaña y lo fue por un embajador, un oficial de la Fuerza Aérea que estuvo después de embajador allá, que se lograra mejorar porque era la imagen de nosotros allá. Es decir, un coreano llega allá y encuentra un cuartico chiquitico ahí con 3 o 4 fotografías, eso no es nada. Entonces se logró transformarlo, pero es la gente que viene a estudiar aquí, la gente que se queda trabajando, el apoyo que dan aquí las entidades coreanas que vienen inclusive a los que estuvieron en Corea de veteranos, ahora el estudio, allá la gente viene y estudia porque tiene otra mentalidad. Para nosotros los estudiantes es muy difícil estudiar allá, por el idioma, por el clima, por las costumbres. Y yo he hablado con gente que dice, no, yo hubiera sabido, yo seguí porque ya me tocaba, pero yo no volvería, porque 4 años allá, lejos de mi familia, sin poder volver, porque el que se va, no le dan el regreso, pero si quiere venir a Colombia en vacaciones, tiene que pagarse por su cuenta. Ahora, nosotros debemos considerar lo que hablábamos antes. Corea tiene 100.000 kilómetros cuadrados, Corea del Sur. Nosotros tenemos 1.100.000 y pico. Ellos no tienen riquezas naturales. Las riquezas naturales las tiene Corea del Norte, por eso tenía hidroeléctricas, tenía ferrocarriles, Corea del Sur es evidentemente agrícola. Pero ¿qué hacen eso? A base de visión, de mentalidad, de tecnología. Uno ve, por ejemplo, cuando invadió Corea del Norte, Corea del Sur destruyó totalmente el ejército coreano que estaba creando. Y ya para el año 52 tenían divisiones, había divisiones organizadas coreanas. Es decir, en poquitos meses volvieron a reorganizar, lógicamente con el apoyo de los Estados Unidos. Y en cuanto a la parte logística que usted me preguntaba, sí, en la parte logística no se puede hacer nada. Usted puede decir que tiene tantos fusiles, que tiene tantos no sé qué, que tiene tantos cañones, pero tiene tantos cañones, tiene obuses, ni el obús no se hace a la vuelta de la esquina en una tienda. Son negocios grandes a nivel del Estado. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros, por ejemplo, el batallón que fue a Corea es totalmente diferente a un batallón de aquí de Colombia. La compañía de comando tenía pelotón de transmisiones, pelotón de zapadores, pelotón de sanidad, que aquí nosotros no existe. Teníamos en las compañías de fusileros, fusiles de retroceso de 106, morteros de 60 milímetros, ametralladoras de 30 milímetros. Entonces todo eso no lo podemos tener nosotros, que tenemos la capacidad logística y la capacidad, digamos, de evacuar los heridos, de mantener la parte de sanidad, la parte de salubridad, la parte de higiene, lavado de ropa. Uno allá estaba totalmente con el vestido que tenía puesto y cada 4 o 5 días lo llevaban a la parte donde estaban los baños, 20, 30 kilómetros atrás, y allá le cambiaban totalmente la ropa, le revisaban el fusil, que estuviera en buenas condiciones y todo, y lo volvían a mandar al monte, pero ya revitalizado, es decir, que como se dice, escotero, ¿no? Es una mentalidad y un poder económico y una visión totalmente diferente. Allá había cartografía, que nosotros no teníamos cartografía en Colombia, existe escasamente de aquí de la sabana de Bogotá. Allá ellos tenían cartografía porque los japoneses, cuando
el tiempo que estuvieron como colonia a Corea, hicieron cartografía de uno sobre 25.000 y uno sobre 50.000. Y los americanos después, desde el año 45 al 48, la actualizaron. Entonces uno allá trabajaba mucho sobre la parte de la cartografía para poder ir las patrullas de día, de noche. Aquí no teníamos nosotros nada de cartografía. Esas son las diferencias. Muchas gracias. Mi coronel Guillermo Rodríguez Guzmán, de antemano solo me queda, en nombre de mi general Jaime Alonso Galindo, director de la Escuela Superior de Guerra, agradecerle por su participación en este espacio académico, por habernos permitido conocer esas vivencias suyas en la participación de la Guerra de Corea, y seguramente, mi coronel, esas vivencias no las podemos dejar olvidar. Seguramente esa historia no la podemos dejar olvidar nosotros, los oficiales del Ejército Nacional, los oficiales de la Armada Nacional, que participaron también en esta Guerra de Corea. Para nosotros, como oficiales activos y oficiales de la Reserva, el día de hoy ha sido un placer contar con su participación en este espacio académico, mi coronel, y le agradezco por su tiempo, por su disposición de habernos contado tan bonitas y esas experiencias vividas por usted, mi coronel. A ustedes muchas gracias, un honor poder participar y colaborar en cualquier cosa y siempre las órdenes que pueda. Mi coronel, la maestría y la Escuela de Guerra le quiere hacer un obsequio. Yo sé que debe tener muchísimos, pero no sabe la alegría que siento de poderle entregar un recuerdo de la Escuela Superior de Guerra y de esta feria del libro. Muchas gracias. Mi capitán Héctor Mauricio Ruiz, mi coronel Jesús Eduardo Moreno, de igual manera agradecerles por su participación en este espacio académico. Para mí fue un honor compartir el día de hoy esta mesa con ustedes, mi coronel, muy amable, mi capitán, muy amable.